Estás escuchando el nuevo podcast La Esquina del Diamante para todos los enamorados del rey de los deportes. Sí, señor. Este podcast es traído a ustedes por la salsa La India Brava. Va con todo. El día de hoy vamos a tener un ícono de la narración mexicana. El hombre ha estado presente en 38 series mundiales, Juegos Olímpicos, Supertazones, Mundiales de Fútbol, y que está dejando un legado en la crónica deportiva. Me refiero a Antonio de Valdés, que va a estar con nosotros en la Esquina del Diamante. No se lo pierda, que ahí viene a continuación. ¿Cómo se puso el partido, amigos? Cierre de la novena entrada, primer juego del Clásico de Otoño del 88. 4-3, adelante Oakland. Steve Sax está en el círculo de espera. Ahí está el empate, moviéndose ya en la intermedia. El batazo de Gibson, profundo para jardín derecho. La pelota se va y se fue. Lo increíble. ¡Qué bárbaro! ¡Qué Gibson! Está conectando el cuadrangular y le da la victoria en forma increíble a los Dodgers en el cierre de la novena entrada. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Antonio de Valdés, La Esquina del Diamante, un podcast que hemos estado realizando semana con semana con tal de llevarles salud mental a todos los aficionados dentro del rey de los deportes, y qué mejor invitado el día de hoy, que tenemos la dicha de tener a un ícono, ¿no?, de la crónica deportiva como Antonio Valdés. Muy buenas tardes, mi Toño, aquí andamos en la Esquina del Diamante. Qué gusto saludarte, Jesse. Abrazo para ti, para toda la gente que sigue el podcast. Y bueno, con mucho gusto. Sigue en una época rara, ¿no? Una época difícil, sin duda. Pero bueno, con un enorme placer y además con una figura como tú que pues ha dejado una marca tan especial en el béisbol de nuestro país. No, muchísimas gracias, mi Toño, por esas palabras. Realmente haciendo una nueva faceta, ¿no?, de mi carrera, tratando de más que nada, como lo repito, no darle un salud mental en este momento tan difícil que estamos viviendo los ciudadanos, sobre todo los que englobamos dentro del béisbol profesional, darles unos minutos, ¿no?, para que tratar de seguir platicando de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, que es el béisbol, y qué mejor oportunidad como en tu persona de que nos puedas relatar un poco de lo que ha sido tu carrera dentro del rey de los deportes, ¿no? Pues mira, Jessy, yo empecé muy chavito, a los 18 años yo entré a Televisa y ahí fue donde empezó pues todo este recorrido. Voy a cumplir 60, así que imagínate ya la cantidad de años que llevo en Televisa, en Grupo ASIR, también en radio, y bueno, he tenido la oportunidad de hacer un montón de transmisiones de béisbol. Por supuesto, de series mundiales. A partir de 1981 he tenido la fortuna de hacer todas las series mundiales que se han pasado por Televisa, y sí, pues han sido momentos muy gratos, ¿no? Con los Diablos Rojos también he tenido la oportunidad de transmitir a los Diablos desde 1983. En 82 me tocó Tigres, porque en ese entonces en la XCX, que es donde se transmitían los partidos, Televisa Radio, tenía tanto a Tigres como a Diablos, ¿no? Así que hice Tigres con el Mago, imagínate, con el Mago Serpiente. Transmití Tigres en el 82, y a partir del 83 transmití a los Diablos con Óscar el Rápido Esquivel, también un personaje legendario, ¿no?, de la crónica. Y bueno, pues así fue como comencé. No, increíble, ¿no? Y tú has recargado algo muy importante, ¿no? Estás hablando desde 1981 hasta la fecha. Ya son, si no me equivoco, 38 series mundiales, mi Toño, que le ha tocado narrar y darnos esa dicha a todos los televidentes y los radioescuchas del béisbol aquí en México, de poder gozar, ¿no?, las jugadas, de poder gozar los partidos de serie mundial. Y pues qué mejor escenario, ¿no?, que en 1981 nació la Fernandomanía, ¿no?, allá en Los Ángeles, California, y que hayas tenido ese placer de poderlo narrar. Platícale a nuestro público cómo fue vivir una primera serie mundial, y sobre todo hablar de Fernando Valenzuela, que estaba en su plenitud, ¿no?
Sí, efectivamente, Jesse. Fíjate, te platico rápido cómo era la situación, porque yo no transmitía, no transmitía béisbol, de hecho, a principios del 81, y luego se da una circunstancia en Televisa, la salida de Jorge Berry. Jorge Berry se va a lo que en ese entonces era Imevisión, y entonces quedó un hueco grande en las transmisiones tanto de fútbol americano como de béisbol. Pero bueno, en ese momento se estaba realizando la campaña de béisbol y yo estaba en Rumania, en la universidad, fui como reportero a Rumania. De hecho me tocó ver ahí a Nadia Comaneci en la parte final de su carrera. Figurón de la gimnasia. Sí, no, pero imagínate nada más, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Total que se abrió la puerta ahí, yo regresé a México, y me dieron la oportunidad de hacer un partido justamente de Valenzuela con Sonia Alarcón y con el Mago Setién, y de ahí arranqué este trayecto increíble, padrísimo, que ya tiene tantos años, ¿no? Y bueno, llegar a la Serie Mundial, déjame decirte que esa Serie Mundial estaba en duda si iba a ser Yankees contra Expos o Yankees contra Dodgers, porque se alargó la serie divisional, bueno, la serie por el título más bien de la Liga Nacional, se alargó y tuvo que jugarse un quinto partido, pero el día que tenía que jugarse ese partido, cayó una nevada o hizo mucho frío en Montreal. Total que no se pudo jugar el partido y se movió al día siguiente. Entonces el Mago y Sony se tuvieron que adelantar a Nueva York, porque la Serie Mundial, esto era domingo, ¿no? Se pasó el juego para el lunes. Ajá. Y el martes arrancaba la Serie Mundial. Ya arrancaba el martes, o sea, ya estaba encima la Serie Mundial y todavía no había rival para los Yankees. Y entonces se fueron el Mago y Sony, y yo me quedé para transmitir ese juego de Valenzuela en contra de los Expos de Montreal, y Fernando von Rossum, que pues era, digamos, que el figurón de la crónica del fútbol americano, lo transmitió conmigo, lo hicimos juntos, Fernando von Rossum y yo, y fue un partido increíble, ¿no? Un partido de esos de escándalo, ¿no? Tremendo duelo de picheo, Ray Burris en contra de Fernando Valenzuela, y Rick Monday resolviendo el partido con un home run en el 9º episodio. O sea, hasta el final se decidió así. Me estoy acordando del home run del Jesse Castillo con los Leones de Yucatán. Pues así fue el home run de Rick Monday para darle el boleto a los Dodgers para la Serie Mundial. Y bueno, ya llegar a la Serie Mundial. Fíjate que yo en esa Serie Mundial cumplí 21 años, porque yo nací el 22 de octubre y la Serie Mundial arrancó el día 20 de octubre. En 20 y 21 de octubre se fueron partidos en Nueva York, y luego viajamos el día de mi cumpleaños a Los Ángeles. Ahí cumplí 21 años, y luego el día siguiente fue el partido que lanzó Valenzuela, el 23 de octubre. Valenzuela todavía tenía 20 años, porque él cumpleaños el 1 de noviembre, sí. Nacimos el mismo año, en 1960, y bueno, pues ahí empezó una muy bonita relación con Fernando, que se mantiene hasta la fecha. Pero sí fue, imagínate, 20 años, Jesse. Yo tenía 20 años cuando narré por primera vez Serie Mundial, y además me tocó la Serie Mundial de la Fernandomanía. Realmente fue algo extraordinario para mí. No, increíble, la verdad, y sobre todo tener a dos mexicanos en su momento, como Fernando y como Aurelio Rodríguez, que en paz descanse, y más que nada la final soñada, ¿no? La Serie Mundial soñada para cualquier fanático del béisbol de las grandes ligas, Dodgers, Yankees, que hasta la fecha, el año pasado, se estaban saboreando, ¿no? Ya el poder ver una Serie Mundial de ese calibre. Y que tú hayas tenido la dicha, sobre todo en tu primera Serie Mundial, a esa corta edad, poder narrar a esos figurones, ¿no? Tener a Dave Winfield, a Steve Garvey, a esos caballos de ese entonces de las dos organizaciones, y que los pudieras haber presenciado al lado de Sonia Alarcón y del Mago Setién, es algo increíble, ¿no, mi Toño? Fue una experiencia, la verdad, fabulosa. Y además, es algo que no te imaginas en ese momento, no te lo imaginas, pero bueno, fue arrancar una aventura de transmitir tantos años Serie Mundial, y que se mantiene hasta la fecha, ¿no? Que, como decías, 38 Series Mundiales es un número enorme, ¿no? Es una bárbaro, cantidad de partidos.
Imagínate la cantidad de partidos consecutivos que me ha tocado transmitir de Serie Mundial. En 82 y en 83 no fuimos a los parques porque fue cuando vino una crisis financiera, una crisis económica muy fuerte en México. Hicimos las series mundiales del 82 y del 83, sí las transmitimos, pero las transmitimos desde México, y en 84 regresamos a viajar, fuimos a San Diego y a Detroit, y ahí ya continuó, digamos, hasta la fecha, quitando el 94, obviamente que no hubo serie mundial, pero desde el 84 para acá, pues en todos los partidos de serie mundial transmitidos allá en los parques, tanto de Estados Unidos como de Canadá, con esas dos series mundiales del Sky Dome, el entonces Sky Dome, ahora Rogers Center allá en Toronto. Así es, y lo que son las cosas, ¿no? Un regalo idóneo para cualquier amante del béisbol, ¿no? El tener como cumpleaños, poder transmitir, poder estar allá en las series mundiales es algo increíble, mi Toño, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Tú recalcas el 1994, realmente todo el mundo esperaba, pues era un año muy, muy atípico dentro del béisbol profesional y pues con los amantes del béisbol realmente estábamos con esa incertidumbre, ¿no? Entonces, 38 series mundiales, mi Toño, algo que yo creo que es un récord para cualquier cronista deportivo aquí en México, y que tienes la dicha de poder estar junto con esos dos figurones en ese momento, que era Sonia Alarcón y el Mago Septién, y ahora que formaste ese tridente que ni Messi, ni Neymar, ni Suárez lo puede desbancar, ¿no? Con Enrique Burek y Pepe Segarra, que realmente nos pone la piel chinita cada vez que hay narraciones de béisbol de las grandes ligas. Y quiero retomar un tema muy, muy para mí, muy personal, ¿no? Porque realmente yo viví con ustedes, con las narraciones. Yo soy más de la época ya de ese año, ¿no? Estás hablando del año 95, cuando regresó a las grandes ligas, y esas transmisiones de lunes por la noche de Vinicio Castilla, de los Rockies de Colorado, esos cañoneros de la calle Blake, es lo que a todos nosotros como mexicanos realmente nos sentimos muy orgullosos, y qué mejor escaparate de tener a tres figurones como ustedes, poder narrar esos partidos, ¿no? Fíjate que sí, bueno, por supuesto, tener a Enrique y a Pepe de compañeros ha sido realmente fabuloso, ¿no? Porque han sido muchos años, muchos viajes, muchas transmisiones, muchas horas, Jessy, muchas horas de estar juntos, y la verdad de divertirnos, ¿no? Que de eso se trata, de pasarla bien, de divertirnos, de disfrutar lo que más nos gusta, que es el deporte. Hablando acerca de pues estos momentos inolvidables de Vinicio Castilla, hemos tenido la fortuna de tener al Vini en algunas series mundiales acompañándonos, y la verdad que es muy grato tener a un personaje de la categoría y del nivel de Vinicio. También Rodrigo López ya estuvo con nosotros en alguna ocasión. Jorge Cantú estuvo también acompañándonos en algunas de las series mundiales, y bueno, obviamente le dan un complemento muy importante a lo que es pues la crónica y el comentario beisbolero, porque pues haberlo jugado al nivel de ustedes, pues es obviamente pues es muy distinto a lo que pudimos haber nosotros sentido o vivido en un diamante, ¿no? Digo, hemos saltado al diamante, pero de ninguna manera, ni siquiera cerca del profesionalismo, que es una cosa totalmente distinta. Yo siempre les digo a amigos, a personas que van a ir por primera vez al parque, que se pongan atrás de home, aunque no tengan el asiento ahí, que vayan nada más cuando esté calentando el pitcher o cuando ya esté enfrentando a un bateador, que vayan atrás de home para que se den cuenta realmente de lo que es el béisbol. Por eso a mí me encanta esa estadística, o bueno, ese estudio que sacó USA Today hace algunos años, y en donde, no sé si lo conoces, Jessy, en donde decían que lo más difícil en el deporte, lo más difícil que hay en el deporte, más que hacer un gol de campo en el hielo o en la nieve, o más que hacer un remate de chilena, etcétera, etcétera, lo más difícil que hay es batear
y conectar un home run en una recta de 100 millas. Eso es lo más difícil que hay. Y es cierto, es cierto. O sea, de entrada quítate el miedo de enfrentar una recta de esas, ¿no? Y después de quitarte el miedo, pues ya pegarle. No, y sabes qué, Antonio, que tienes toda la razón, porque este es un tema que se ha debatido a lo largo de los años. Sobre todo, pues cada deportista va a defender sus intereses, ¿no? De decir de que su deporte es más difícil que cualquiera, ¿no? Pero realmente los que hemos tenido la dicha de poder estar involucrados de cierta forma dentro del béisbol, llámese amateur, llámese profesional, son fracciones de segundo que tienes para reaccionar y poder hacer un contacto. Primero hacer un contacto y segundo hacer un buen contacto, porque realmente para los que nos están escuchando en este momento, que por cierto tenemos un invitado de lujo que es Antonio de Valdés, realmente lo difícil de poder batear es el swing, tenerlo casi a la perfección para poder lograr un buen contacto, porque con cualquier cosita, ya sea que te le metas abajo la bola o estés por encima, eso puede marcar la diferencia de un contacto de imparable, de cuadrangular, a un rodado al infield o al outfield, un elevado, ¿no? Entonces, realmente sí es muy complicado, por eso es de admirarse esos peloteros, sobre todo los que están en las grandes ligas, que hoy en día ha cambiado el béisbol y que ya no están. Antes ver un lanzador de 100 millas era sorprendente, ahora desde la quinta entrada el relevo entra y está tirando lumbre, ¿no? Entonces sí, realmente sí es algo increíble y muy complicado, y de eso quería hablarte también, mi Toño, que te ha tocado ver demasiado béisbol en tanto en México como en los Estados Unidos. ¿Y qué momento a ti te ha marcado o qué jugada te ha marcado a ti dentro de una narración que digas tú, wow, esto es de lo, o si tienes algún top 3, decir, sabes que estas son las jugadas que me han enmarcado en mis narraciones dentro del béisbol, ¿no? Sí, claro. Hay momentos que se convierten en historia. Fíjate, a mí me tocó narrar, por ejemplo, el doblete que conectó Rogelio Cobos para darle el título a los Diablos en contra de los Sultanes de Monterrey. Ese batazo que hablabas ahorita de contactos, y el contacto de Cobos no fue bueno, fue un rebanón auténticamente, y la pelota fue a la banda contraria, pero con tanta suerte para Rogelio y para los Diablos, que superó a Pepe Tolentino, y la pelota picó y se fue al fondo del jardín, y ahí se coronaron los Diablos en un momento realmente increíble que se vivió en el Parque del Seguro Social. Ese sin duda, hablando de Liga Mexicana, es el gran momento que recuerdo. Digo, me tocó en la metralleta lanzando sin hit ni carrera, por ejemplo, Toño Félix también lanzando sin hit ni carrera. Bueno, me han tocado varios títulos de los Diablos, una buena cantidad de títulos de los Diablos, y la verdad que fue increíble ver jugar a un Nelson Barrera, por ejemplo, o a pues un figurón como el Zurdo Ortiz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablando de Liga Mexicana, yo me quedaría con lo de Cobos. Y hablando de grandes ligas, a mí me tocó narrar el home run de Kirk Gibson en el 88, cuando arrancó la Serie Mundial contra Oakland, aquel home run de Gibson que dejó tendidos en el terreno a los Atléticos de Oakland, y además se lo pegó ni más ni menos que a Dennis Eckersley, ¿no? Que en ese momento ese era el caballo del bullpen, no solamente de los Atléticos, sino de todo el béisbol, ¿no? Era el mejor relevista de ese momento, y apareció Gibson con una pierna prácticamente inmovilizada, y además creo que mucha gente no recuerda esto, Jesse, pero ese fue el único turno al bat que tuvo en toda esa Serie Mundial Kirk Gibson. No regresó a batear, no estaba en condiciones de jugar, lo metió Tom La Sorda, fue una latida de esas que de repente salen, y bueno, pues me tocó narrar ese home run, que también pues es una situación inolvidable, ¿no? Y bueno, muchos otros momentos, por supuesto, pero
nos llevaríamos aquí todo el día platicando de eso, pero sin duda me quedo con el doblete de Cobos y con el home run de Gibson. Y tuvimos, fíjate, hace días estamos haciendo una colaboración para la vida béisbol en Estados Unidos, en las diferentes plataformas de las redes sociales. Tuvimos en el show en Pólvora, Voz y Diamante, que te lo recomiendo, mi Toño. Es un show que tenemos ahora interactivo, un poco diferente a lo que pueda ser el tradicional show de béisbol, ¿no? Entonces tuvimos la presencia enorme, así como la que estoy teniendo en este momento contigo, de tener a don Jaime Jarrín, al narrador en español, de los Dodgers de Los Ángeles por muchísimos años, ¿no? Y realmente él marcaba 3 momentos muy, muy impresionantes para él, que era la Fernandomanía del 81, el cuadrangular de Kirk Gibson en el 88, que él lo denomina como vergüenza deportiva, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería sacar el poder ayudar, sabía de la impotencia de no poder estar al 100%, y pues como tú lo remarcas, ¿no? Fue una corazonada de Tommy Lasorda ahí de poderlo meter y lograr hacer ese gran contacto y a la postre darle la victoria, ¿no? Los Dodgers. Y también enmarcaba un momento en el 2006, que no sé si te tocó estar en transmisión o verlo, ¿no? Ese regreso de los Dodgers de Los Ángeles contra los Padres de San Diego el 18 de septiembre, con los 4 cuadrangulares consecutivos, ¿no? Que se conectaron los Dodgers para empatar el partido. Y él lo dice, ¿no? Es el poder estar en la narración y poder vivir este tipo de momentos es lo que a uno lo llena de júbilo, lo llena de orgullo, y es por eso que yo te entiendo ahorita perfectamente estos momentos que tú has vivido, ¿no? Dentro del béisbol, la forma que se te han ido abriendo los espacios y poder tener este tipo de momentos increíbles, ¿no? Sí, fíjate que ahorita estaba recordando, a mí no me tocó ese juego de los 4 home runs que platica Jaime, por cierto, gran amigo y bueno, un profesional en toda la extensión de la palabra, ¿no? Fíjate qué curioso, a él no le tocó el juego sin hit ni carrera de Valenzuela. Lo dijo mi Toño, es lo que dice, que él puede ser, si no es que el que tiene más juegos perfectos y sin hit ni carrera narrados, y tuvo la dicha de estar ese día con Fernando cuando lanzó el día del sin hit ni carrera. Sí, exactamente. Pero bueno, a mí no me tocó ese de los 4 home runs, pero sí me estoy acordando ahorita que recién en la temporada anterior, que de repente Dodgers empezó a tener esa racha de victorias de último momento a base de home runs y demás. Tuvieron una serie y pasamos uno de esos partidos. Tuvieron una serie de viernes, sábado y domingo y ganaron los 3 partidos los Dodgers con home run de un novato para dejar tendidos en el terreno a los rivales. Exactamente, sí. Y uno de los que pegó home run fue Alex Verdugo, que ahora va a jugar con los Mediarrojas de Boston, ¿no? Que lo soltaron los Dodgers en ese movimiento de Mookie Betts. Y ahí estuvo Alex pegando ese cuadrangular y fue uno de los 3 home runs. También pegó home run el nuevo catcher, jovencito Will de Smith. los Dodgers. Will Smith, exactamente. Will Smith, y otro de los novatos pegó home run también en esa serie. Imagínate nada más, 3 novatos ganando 3 partidos de manera consecutiva y con home run. Son de esas cosas rarísimas que te da el béisbol, ¿no? No, claro, increíble. Sí me tocó vivirlo siguiendo las transmisiones, ¿no? De las diferentes plataformas y realmente eso es de admirarse, por ejemplo, que los Dodgers, siendo un equipo que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar dentro de grandes ligas y que no han tenido miedo, ¿no? De soltar a los novatos ya listos, ahora que tienen al figurón de Gavin Lux, que probablemente pueda ser su segunda base titular de esta temporada. Eso para nosotros realmente es muy importante, ¿no? Y ojalá Dios quiera que en México pueda seguirse dando esa situación, ¿no? De que puedan seguir surgiendo mexicanos que puedan abrirse paso dentro del béisbol profesional y por qué no soñar con una oportunidad en los diferentes béisbols que hay fuera del país, ¿no? Pero realmente
bien enmarcado, mi Toño, ese momento, esos 3 cuadrangulares, yo creo que no se había visto, ¿no? De hecho, es la primera vez en la historia. Yo creo que sí, es muy raro, ¿no? Primero que nada, que tengas a tanto novato en circulación, y tienes toda la razón, con un equipo que pues está en la pelea, con un equipo que está pensando en playoff, y sin embargo le da la oportunidad a los jóvenes. Eso me parece que es muy, muy interesante y muy valioso, y hay que también pues ponerle una palomita ahí a Dave Roberts, al manager de los Dodgers, que es muy criticado por su forma de dirigir, pero pues que sí le da la oportunidad a muchos jóvenes, y eso siempre será valioso. Y fíjate que yo ahora sí que aprovechando el momento, Jesse, yo te quería preguntar a ti, porque ahorita que tocaste el tema de los peloteros mexicanos y de llegar a grandes ligas, yo veo en Liga Mexicana, y he visto durante muchas décadas a muy buenos peloteros que juegan en nuestro país, y te incluyo, por supuesto, y que yo creo que tendrían que haber tenido una oportunidad real de jugar en los Estados Unidos. Y la duda que yo tengo es, ¿quién cierra la puerta? ¿O no se animan los peloteros mexicanos? ¿Cierran la puerta a los directivos? ¿Qué es lo que pasa, Jesse? Porque yo siempre he tenido esa duda. Yo creo, mi Toño, que no es tanto que cierren las puertas, ¿no? Sino que los tiempos han ido cambiando. Por ejemplo, hablando de mi persona, en los inicios del siglo presente, en los 2000, cuando venían los scouts, los buscadores de talento de las organizaciones de grandes ligas a tratar de firmar peloteros, antes se manejaba una situación de, por ejemplo, tú firmabas tu contrato, la organización lograba un cierto porcentaje sobre esa firma y el otro porcentaje para el pelotero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tuve muchas oportunidades en Yucatán para poder firmar con alguna organización, pero también soy consciente de que el valor que se le pone al pelotero mexicano muchas veces no va acorde a lo que vale realmente el pelotero, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí puede ser uno de los puntos importantes por los cuales no tenemos muchos mexicanos dentro de las sucursales de grandes ligas. Ahora los tiempos han cambiado porque realmente el pelotero ahora pues vive de poder tener el bono completo al momento de la firma. Las organizaciones ahora están tratando de que ellos mismos implementar sus academias personales, ya no tanto mandarlos a la Academia del Carmen, Nuevo León. Y eso va a ser en los próximos años la pauta para saber cuántos peloteros más va a exportar en la Liga Mexicana para poder tener candidatos firmes de que lleguen a las grandes ligas. Y por qué no soñar como, por ejemplo, en los años 90, ¿no? Unos Dodgers con 4 o 5 mexicanos en un roster y tener a varios jugadores representando al país y poder ser sólidos para el próximo Clásico Mundial, ¿no? Ojalá, porque la verdad que sí, digo, yo estoy convencido de que hay mucho talento en México, y eso lo vemos en cada una de las temporadas de Liga Mexicana, también de Liga del Pacífico. Hay mucho talento. Ahorita que mencionas eso de los Dodgers, sí, lo recuerdo bien. Un poquito más atrás, los Medias Blancas de Chicago llegaron a estar pero llenos de peloteros de mexicanos, de los Diablos. Recuerdo perfecto, inclusive el Borrego Sandoval y Nelson Barrera, que nunca se establecieron, nunca se quedaron en grandes ligas, pero también probaron ahí con Medias Blancas de Chicago, y luego fueron los Piratas de Pittsburgh, y ahí pasó Loaiza, y ahí pasó Pancho Córdoba, y Ricardo Rincón, y Gómez Luna, y bueno, pasaron ahí una buena cantidad de peloteros, sobre todo pitchers mexicanos, que a mí me parece que estos acuerdos que se dan con
ciertos clubes, no sé si todavía se maneje, creo que ya no, de esa manera de que fulanito se dedica solamente a darle peloteros a Dodgers y otro nada más a Cerveceros y otro nada más a Piratas. Creo que eso ya quedó en el olvido, pero bueno, llegó a funcionar bastante bien y sí se fueron muchos peloteros mexicanos, pero también veo que muchos peloteros mexicanos se quedan en A, en AA, en AAA, o terminan jugando como este muchacho Roberto Ramos ahora termina jugando en Corea, o terminan jugando en Japón, y digo que no está mal, y seguramente ganan muy bien y es un buen nivel de béisbol, pero pues digamos que el gran sueño es llegar a grandes ligas, ¿no? No, definitivamente. Y ¿sabes qué, mi Toño? Por ejemplo, esos convenios que tú hablas con las organizaciones que se daban antes, es una forma de aplaudir, ¿no?, a la organización de Diablos Rojos, que yo soy de las personas que siempre he dicho, ¿no?, independientemente del dinero que puedan ofrecer por el pelotero, mandar en masa a las organizaciones para allá. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. La primera y la primordial es tratar de que el pelotero pueda tener esa oportunidad de llegar a las grandes ligas, ¿no? Que realmente es muy difícil jugar el mejor béisbol del mundo, pero a la postre, la organización, en este caso Diablos, si el jugador no llega a las grandes ligas, ya tiene un desarrollo de juego que implementaron dentro de las sucursales de las diferentes organizaciones, y haz de cuenta que muy jóvenes llegan ya hechos para poder jugar y establecerse dentro de la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. Claro, efectivamente. Justo ahorita que estabas platicando esto, me acordé de una anécdota con Nelson Barrera, que le tocó enfrentar a Dwight Gooden en un partido de pretemporada. No sé si conoces la anécdota, pero no. Decía Nelson, Gooden levantó la pierna, y al momento de que levantó la pierna, yo empecé a hacer el swing, decía. O sea, si me viene a la cabeza me va a matar, pero si viene por ahí, le voy a pegar. Y terminó levantando, decía, en paz descanse Nelson, que hizo el contacto bastante bueno, la mandó lejos por el jardín, pero no se fue la pelota, terminó siendo out, pero bueno, por lo menos le encontró ahí a Dwight Gooden. Pero sí, claro, pues, todas esas experiencias son buenísimas, y hay que provocar que se den estas experiencias. No todos se van a quedar en grandes ligas, esa es una realidad, es imposible, pero la experiencia que ganas allá es extraordinaria, ¿no? No, es definitivo, y sobre todo porque te haces un pelotero hecho y con mucha posibilidad de establecerte y de poder ser una figura dentro del béisbol mexicano, porque hay que recordarle al público que nuestro béisbol realmente es de altísimo nivel. Está considerada entre las primeras 3, 4, hasta 5 ligas a nivel mundial, y ahora en día estamos viendo muchas figuras ex grandes ligas que han estado llegando los últimos años a reforzar los diferentes equipos de la Liga Mexicana, ¿no? Eso te habla muy bien de la pelota mexicana, del nivel que se está jugando, y nosotros como mexicanos tratar de seguir dándole ese plus, ¿no? Ese nivel para que pueda seguir creciendo y que las futuras generaciones puedan abrirse paso dentro de los diferentes béisbol. Mira, Roberto Ramos, realmente seguimos consternados, ¿no? Después de venir una temporada de más de 30 cuadrangulares entre AA y AAA, una organización de los Rockies que pues, sobre todo pues tienes a Daniel Murphy, ¿no?, jugando la primera base, pero pues realmente con esos números todos esperábamos de que pudiera tomarse su tacita de café. Por cuestiones de organización, lo que tú quieras, se abre su paso ahora a la liga coreana, pero pues realmente estás abriéndole el paso con esa actuación que está teniendo Roberto a que puedan voltear otros ojos, no nada más desde el béisbol de los Estados Unidos, sino también del Oriente, a que puedan venir y checar a peloteros y podamos tener más exponentes en otros béisbol, ¿no? Claro, bueno, y ahí tienes a este muchacho, el que estaba en San Diego, Cristian Villanueva. Está Cristian, y que digamos que por lo menos lo que mostró en cuanto a números en el béisbol de grandes ligas era como para pensar en establecerse,
y no fue así. Son cosas extrañas que de repente, decisiones raras que toman en las organizaciones y que pues yo no termino de entender, ¿no? O sea, no darle una oportunidad a Ramos, no darle una oportunidad a Cristian de quedarse en Grandes Ligas, pero bueno, ellos tienen, digamos, ya un mercado en Oriente, lo están aprovechando, como Jorge en su momento, Jorge Cantú, que lo hizo en Corea y lo hizo en Japón también antes de regresar a la Liga Mexicana. Fíjate que pensando en todo esto de que se encuentren lugar o que les cierren las puertas, yo siempre he pensado de Luis Alfonso García, yo siempre lo he visto como uno de los mejores bateadores mexicanos que me han tocado ver, y es increíble porque recuerdo perfecto las pretemporadas que tuvo con Cardenales de San Luis, sobre todo, números fabulosos, pegando home runs, pegando extra bases, bateando muy arriba de 300 en la pretemporada. Llegaba el momento del roster y no aparecía. Y al año siguiente lo mismo, pegaba home runs, pegaba extra bases, producía carreras arriba de 300 y otra vez le cerraban la puerta. Yo varias veces lo platiqué con Luis Alfonso en esta etapa que estuvo ya al final de su carrera con los Diablos, y la verdad es que él no podía entender por qué no recibía la oportunidad, ¿no? Era una cuestión muy extraña, que yo no sé si pueda llegar a ser hasta racista, no lo sé, la verdad, no conozco el detalle, pero sí me parece que ha habido varios personajes, Matías Carrillo, Luis Carlos García, Karim recibió un poco más de oportunidades, pero tampoco se le abrió así la puerta. El mismo Mario Valenzuela, Antonio. Claro, exacto. Y bueno, y le seguimos, Jesse, y encontramos 40, 50, el a lo chato mejor más nombres, ¿no? Sí, no, eso es algo que todo el mundo nos preguntamos, ¿no? Con esas temporadas por encima de los 30 cuadrangulares en AAA, cualquier organización diría, ¿sabes qué? Échamelo para acá, ¿no? Pero podrá enmarcarse como lo que sea, ¿no? Podrá decir alguna gente que puede hacer racismo, otra gente que no tuvo la suerte y lo que tú quieras, pero pues desgraciadamente no se dio esa oportunidad y pues no poder tener más exponentes dentro de las grandes ligas, ¿no? Sí, y la verdad es que yo insisto, o sea, para los que vemos béisbol de Liga Mexicana todos los días, nos damos cuenta perfectamente del nivel que hay. Decías hace un momentito que vienen exligamayoristas a jugar a México, y es un hecho, les cuesta trabajo, mucho trabajo, a los pitchers ganar partidos, a los bateadores estar con un buen porcentaje, les cuesta trabajo porque el nivel realmente es muy bueno. Justo ahora en la temporada anterior, Brandon Phillips vino a jugar acá con los Diablos, ya con mucha experiencia, ya un veterano por supuesto, pero con mucha calidad, y sí le vimos chispazos extraordinarios, ¿no? Jugadas muy buenas a la defensiva, es un mago en la defensa, pero no pudo batear en México. No, así, Jesse, no pudo batear en México simple y sencillamente. No, y luego en un parque que normalmente a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser ofensivo, ¿no? La Ciudad de México, tanto el Seguro Social como el Foro Sol, el Fray Nano y ahora el Estadio Harpelú, ¿no? Entonces, un hombre de categoría All-Star en las grandes ligas como Brandon Phillips sí es rareza, ¿no? Pero eso te habla, retomamos el tema, te habla de que estamos teniendo un buen béisbol en los últimos años dentro de la Liga Mexicana y que lo estamos aprovechando de gran forma, ¿no? Porque eso de tener figuras de la calidad de Brandon Phillips, de Eric Aybar, inclusive que no se dio, de Bartolo Colón, su firma ahora para los Acereros de Monclova, Rajai Davis, o sea, eso motiva también para los extranjeros de decir, si no es en Estados Unidos y en el Oriente, voltear a la frontera mexicana y poderlos tener por acá, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjate que es un buen ejemplo el que das de los Acereros, que ganan el campeonato y después del título, con esta enorme motivación
de ser los campeones de la Liga Mexicana, pues venían con todo para la campaña 2020, ¿no? Lástima que la pandemia se nos atravesó, pero realmente yo creo que Monclova iba a tener un gran año, un año muy, muy especial, festejando el campeonato y además con este par de personajes, ¿no? Lo de Rayay, lo vimos en Serie Mundial hace algunos años, y bueno, lo de Bartolo, por supuesto, el trayecto, el recorrido que tiene en Grandes Ligas es algo espectacular, iba a ser algo muy especial. Fíjate que ahorita me acordé que en su momento, ya también hace una buena cantidad de años, pero Luis Tiant, que empezó en Liga Mexicana, que luego se fue por muchos años a Grandes Ligas, regresó, así estilo Bartolo Colón, regresó a la Liga Mexicana. A mí me tocó estar justo en el debut de Luis Tiant, en el debut de Luis Tiant con los Diablos, en Tabasco, fue en Tabasco ese debut, en contra de, no sé si eran Plataneros o ya eran Olmecas, no lo recuerdo bien, pero bueno, el caso es que fue allá en Tabasco, y sí, también fue uno de esos regresos o de esas apariciones de figuras que brillaron intensamente en Grandes Ligas y que aparecieron en Liga Mexicana, ¿no? Aunque en el caso de Luis, desde muy chavito estuvo en Liga Mexicana con Tigres y después ya se fue a Grandes Ligas y luego volvió. Personaje increíble dentro del béisbol en general, ¿no? Y quiero aprovechar este espacio, mi Toño, rapidito, porque este podcast tenemos patrocinadores, ¿no? Patrocinadores dentro de la esquina del diamante, que en este momento tenemos al ícono de la crónica deportiva, Antonio Valdés, y te quiero promocionar Salsa La India Brava. Va con todo, esta salsa hecha y derecha en Sonora, en la Perla del Mayo, allá en Navojoa. Realmente para los conocedores de la salsa te lo recomiendo mucho, y le vamos a decir al proveedor ahí para que te mande una muestra y nos des tu punto de vista, ¿no? Y déjame decirte, mi Jessy, que yo soy fanático de las salsas, así que bienvenida, por supuesto, y claro que sí, la probaremos con muchísimo gusto. No, claro, sí, así que no se olviden de adquirirla ahí en sus diferentes redes sociales para contactar a la Salsa La India Brava, y Frontal Sport, tienda de deportes en Guadalajara también, que ha estado dando mucho de qué hablar los últimos meses, los últimos años. Recomendadísimo ahí de poder adquirir sus diferentes artículos, ¿no? Entonces, pues retomando el tema, mi Toño, realmente, mira, 40 minutos, parece que llevamos 5, ¿no? Platicar. Se va bien rapidito el tiempo, pero cuando hablas de béisbol siempre va a ser gratificante, y sobre todo con una persona como tú, que has vivido demasiadas anécdotas, demasiadas jugadas, demasiados juegos, tanto en México como en Estados Unidos, y pues preguntarte rapidito, ¿no? Lo que ha significado para ti dentro del béisbol de las Grandes Ligas, la Legión Mexicana, ¿no? La Legión Mexicana desde el 81 narrando béisbol hasta la fecha. ¿Qué es lo que tú puedes hablar de los mexicanos que te ha tocado ver en las Grandes Ligas? Fíjate que hay momentos que son realmente inolvidables, ¿no? Yo creo que lo que se vivió de la Fernandomanía, pues es número uno, ¿no? Indudablemente. Pero ya decías tú de Aurelio Rodríguez. A Aurelio le tocó estar en esa Serie Mundial del 81 y además estar de titular porque Craig Nettles se lesionó, y además fue pues la posibilidad de enfrentar a Fernando Valenzuela. Fernando y Aurelio pues fueron dos fenómenos indiscutibles del béisbol, pero después yo creo que hablando acerca de figuras inolvidables, obviamente lo de Vinicio Castilla, que es el jonronero número 1 para México en el mejor béisbol del mundo, pero yo me quedaría con el sin hit ni carrera combinado de Pancho y de Ricardo Rincón, uno de esos momentos mágicos del béisbol, cuando Córdoba lanza las 9 entradas, cuelga las 9 argollas y además sin hit ni carrera, pero su equipo no hace tampoco carreras, y entonces llegas a esta circunstancia tan especial para el manager y bueno, para el coach de picheo, de tomar la decisión
quitar a un pitcher que está lanzando sin hits, hace muchos años, muchos años, por ahí de principios de los 70s, cuando quitaron a un pitcher que estaba lanzando sin hit de los Padres de San Diego, le costó a Preston Gómez, que era el manager, le costó la chamba. Estaba perdiendo el juego 1-0, le habían hecho carrera, pero no le habían conectado de hit. Y perdió el juego, era Clay Kirby, si no me equivoco, el pitcher, y le costó la chamba al manager. El dueño dijo, no, pues cómo saca este cuate a alguien que está lanzando sin hit, aunque estaba perdiendo el partido ya en la 9ª entrada. Le costó la chamba a Preston Gómez. Bueno, tomar la decisión de quitar a Pancho realmente era una cuestión muy, pero muy complicada, muy brava, pero lo que dice Ricardo, yo no sé si has platicado con Rincón sobre el tema, pero es muy chistoso, porque decía Ricardo Rincón, o dice Ricardo que el corazón le latía, casi se le estaba saliendo el corazón cuando se dio cuenta de que no iba a seguir Pancho, que venían bateadores zurdos, por lo tanto era muy probable que lo llamaran a él. Y ya cuando le dijeron, Rincón, vas para adentro, dice que iba caminando hacia la loma y que iba como flotando, que él sentía que no estaba en el estadio, que su presencia era más bien espiritual, ¿no? Imagínate nada más el nerviosismo, después de que tu compadre lanzó 9 entradas sin hit ni carrera, y vienes a trabajar tú en la 10ª, y mantuvo el sin hit ni carrera, y después ya vino la victoria. Curiosamente el triunfo fue para Ricardo, no fue para Pancho, pero bueno, obviamente los dos se llevan el gran crédito de lanzar juegos sin hit ni carrera combinado, ¿no? Una cosa inolvidable, sin duda, hablando del béisbol y hablando de mexicanos en la gran carpa, ¿no? Oh, increíble, en el estadio de los Tres Ríos, si no me equivoco, ¿no, Toño? Sí, todavía en el estadio de los Tres Ríos, sí. Sí, increíble. Y por ejemplo, ahorita ya para finalizar este podcast de Esquina del Diamante, quisiera hablar un poquito de lo que ha sido la carrera y que te ha tocado vivir, ¿no? La carrera de Adrián González dentro de las Grandes Ligas. Una enorme carrera que tuvo inicialmente con su firma para los Marlins, para los Rangers, con los Padres, Boston, Dodgers, o Mets últimamente. ¿Tú crees que a su edad, ahorita 37, 38 años, preparándose bien y todo, crees que tenga todavía la madera para poder regresar a las Grandes Ligas? Porque definitivamente yo soy de las personas que he dicho que él, si no regresa a las Grandes Ligas, aquí en México, en el equipo donde lo pongas, tanto en verano como en invierno, va a ser fundamental para la organización que lo tenga y el serio aspirante al campeonato, ¿no? Tremendo bateador, extraordinario bateador. Yo creo que si a alguien se le ha acercado al inicio, pues es él, indudablemente. Adrián, Beto Ávila fue un gran bateador y fue champion bat en su momento, pero no tenía el poder de Vinicio o el poder de Adrián. La carrera de Adrián González es espectacular. Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que si no encuentra acomodo en Grandes Ligas, seguramente va a tener muchas invitaciones para jugar Liga Mexicana. Él tiene pues la ilusión de ir a los Juegos Olímpicos. El otro día platicaba yo con Juan Gabriel Castro, el manager del equipo mexicano y otro de los beisbolistas mexicanos que han tenido una carrera súper exitosa en los Estados Unidos. Imagínate, 17 años en el béisbol de Grandes Ligas, que por cierto, Oliver va a romper el récord ahora que empiece la campaña, porque va a llegar a 18, con el favor de Dios. Sí. Va a llegar a 18 temporadas y va a superar ya a Aurelio Rodríguez, a Fernando y a Juan Gabriel. Pero bueno, platicando con Juan Gabriel, él decía, no es que tenga un lugar asegurado en el equipo para los Juegos Olímpicos Adrián, pero bueno, si está jugando y si está en buen ritmo, obviamente que es un bat que no puedes desperdiciar, que no puedes dejar ir. Yo sí creo que todavía le quedan muchos imparables y muchos cuadrangulares a Adrián González. Ya es la recta final de su carrera, definitivamente, pero qué mejor que cerrar, ojalá en Grandes Ligas,
sino en Liga Mexicana y cerrar jugando en los Olímpicos de Tokio, ¿no? Sería increíble. Tremendo bateador, extraordinario bateador Adrián, y la verdad que nos dio muchas satisfacciones en esta etapa, sobre todo cuando estuvo con los Dodgers de Los Ángeles. Así es. Además, Mi Toño, perdón, Jesse, además dime. Hay que recordar que Adrián consiguió algo que es, me parece muy complicado que algún mexicano lo vuelva a tener, ser el draft número 1 de todo el reclutamiento colegial. Efectivamente. Eso fue increíble, ¿no? Sí, eso estábamos tocando el tema en shows pasados ahí en Polvorosa y Diamante, cuando se dio lo del draft de las grandes ligas. ¿Cuántos mexicanos han tenido la dicha, ¿no?, de ser seleccionados en dicho draft? Y el único en la historia de ser el número 1, ¿no? Realmente Adrián no dejó atrás, o más bien no hizo quedar mal, ¿no?, al pick, siendo un estelar dentro de las grandes ligas, Juegos de Estrellas, Guantes de Oro, y muy cerca de ser el jugador más valioso con esa temporada que tuvo con Boston, ¿no? Sí, no, tremendo, y además qué bueno que lo mencionas, es como Vinicio, todos nos vamos con los cuadrangulares, con las carreras producidas, etcétera, pero tanto Vini como Adrián con guantes fenomenales, ¿no? Guantes extraordinarios, con una capacidad para resolver jugadas difíciles. Vinicio, claro, en la antesala y Adrián en la inicial. Definitivamente, mi Toño. Pues, mi Toño, estoy muy agradecido por estos minutos que me ha brindado de su tiempo. Realmente para mí muy importante, ¿no? Sobre todo porque estoy haciendo con mucha pasión este podcast para toda la gente. Realmente tener una figura de tu talla aquí, para mí me lo voy a quedar para siempre, y sobre todo, ¿no?, que pudiste haber compartido todo lo que has vivido dentro de la crónica, dentro del béisbol, y no nada más del béisbol, sino en deporte en general. Muchísimos Juegos Olímpicos, mundiales de fútbol, Super Bowls, o sea, realmente una eminencia dentro de la crónica deportiva, y poderlo tener un ratito en este espacio tan pequeño que es la Esquina del Diamante, estamos muy halagados, ¿no? No, para nada, al revés. Yo te agradezco a ti, Jesse, sabes, la admiración que te tengo. Me parece que muy poquitos en la historia del béisbol del país que me digas, así le hacemos un recorrido a todos los países donde se juega béisbol, y muy poquitos son los elegidos que han resuelto un campeonato con un cuadrangular. Esto es algo que lo tendrás por siempre, mi querido Jesse, así que la admiración como siempre y el agradecimiento por estar aquí en contacto con todos nuestros amigos en el podcast. Un abrazo grande, Jesse. Muchísimas gracias, mi Toño. Fue Antonio de Valdés, cronista deportivo para Televisa y para los diferentes portales. Estuvo en la Esquina del Diamante. No se olviden, mi gente, visitar Spotify, YouTube, iTunes, la plataforma donde estaremos lanzando el podcast, y pueden escuchar las anécdotas de Antonio Valdés. Un abrazo, mi Toño. Gracias, Jesse. Abrazo para ti. Hasta luego. Este podcast fue traído a ustedes por la salsa La India Brava, va con todo, y por Frontal Sports. No se pierdan el próximo episodio de La Esquina del Diamante.